Bueno, recién la pregunta que hice, la hice a cámara y te la hago a vos, Tombo. ¿Cuándo arranca la economía? Bueno, ¿Arranca, no arranca? Porque esto lo venimos hablando hace cuánto. Y se suponía que era el segundo semestre, ¿verdad? Nos decían en el segundo semestre arranca, ya empieza, está llegando, viene la lluvia de inversiones, lloverán los dólares y eso todavía no sucedió. Sí es cierto que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo justamente hace un poco más de una semana que la recesión se había terminado, que no estábamos más en recesión, es decir, que la economía había empezado a crecer. Bien. Chequeado diría, ¿verdadero o falso? Técnicamente eso es falso, porque para que salgamos de la recesión tenemos que crecer durante 2 trimestres consecutivos. Y si vos te mirás contra el mismo mes del año anterior, en realidad estamos peor. Ahora bien, sí es cierto que la economía dejó de caer y empezó a mejorar no contra el mismo mes del año anterior, sino contra el mes pasado. Noviembre contra octubre, diciembre contra noviembre, enero contra diciembre y así. Esto más macro, pero vamos a la realidad, nos metemos en la casa de los argentinos y lo que ocurre en el bolsillo y en lo que pasa. A ver, yo gano 10 y salgo y tengo que gastar 30. A ver, eso es una realidad que le pasa a todos, ¿no? Los salarios quedaron viejos para a la cantidad de aumentos de precios y de tarifas que estamos viviendo. Es que, Agus, es justamente el problema de las definiciones del tipo salimos de la recesión, volvimos a crecer, es la distancia que hay entre lo que te dice un funcionario técnico, un ministro, que es muy importante porque es una palabra oficial, y lo que sentimos cotidianamente. En Argentina tenemos una larga experiencia en esto de las sensaciones, desde la sensación de inseguridad hasta una inflación que no era, y ahora que te cuentan que la economía se recupera y vos que no llegás a fin de mes. Bueno, ahí está quizás uno de los debates más importantes que tienen que ver con cuál es la sensibilidad de quienes nos gobiernan respecto de lo que realmente nos pasa. Porque se podría haber formulado de un modo distinto, se podría haber, en vez de pecado de un optimismo que no parece tener correlato con la realidad, se podría decir, claramente algunas variables empiezan a mostrar que están mejor, hay lugares del país que están mejor que otros, y esto es cierto, hay lugares del interior del país que ya empezaron, se nota mucho más la recuperación, y otros que les cuesta llegar a fin de mes. Bueno, si técnicamente hablamos, y ahí empezar a hablar de esa cuestión que en definitiva yo creo que está lejos de lo que nos pasa cotidianamente. Totalmente. Bueno, el otro día en la apertura de sesiones tal vez, y te hemos dicho, para mí hay que hacer un libro de Matías Tombolini y las frases, ¿no? Porque la verdad que estás dejando frases increíbles, pero sí es cierto que tal vez el presidente de la Nación, Mauricio Macri, no terminó diciendo nada, o parecía que estaba hablando de otro país y no de la realidad argentina, como que hubo un sabor amargo al respecto. A mí me... Gusto a poco, ¿no? Gusto a poco, mira. Como contracara al discurso de Macri tenés el discurso de María Eugenia Vidal, que fue un discurso con contenido, con volumen político, que habló de problemas concretos y que planteó soluciones concretas. Lo de Mauricio fue muy de carácter, si querés, electoral, confrontando necesariamente con Cristina, que de hecho se supone que Cambiemos no vino a ampliar la grieta, vino a unir a los argentinos. Bueno, en el año de gestión, desde que lo dijo hace exactamente un año, el 1 de marzo del 2016, eso no pasó. Bueno, vino a reducir la pobreza, otra cosa que planteó el 1 de enero del año pasado. Bueno, eso tampoco pasó. Vino a combatir el narcotráfico, y ahí el presidente tiró un par de datos, dijo que aumentó 30% la incautación de cocaína, por ejemplo, lo cual es cierto. Lo que pasa que se comparó contra el 2015, que fue el peor año en 10 en términos de incautación de cocaína, con lo cual el aumento quedó explicado medio por eso. No contó que cayó la incautación de marihuana, y sí es cierto que el gobierno anduvo muy bien en la incautación de éxtasis. Digo esto, que aumentó 600%, porque cuando se ponen los datos arriba de la mesa, bueno, depende cómo los mostrás, es cómo te queda el resultado. Por eso lo más importante no es lo que te cuento yo, lo que contás vos, sino lo que sentimos cada uno en nuestra vida cotidiana. Y en promedio lo cierto es que
En la Argentina todavía esa recuperación no se nota y por eso Macri, como no tenía un presente para mostrar, eligió profundizar la pelea con el pasado, que es justamente el kirchnerismo. Hablamos de esa herencia, ¿no? A la que hacen referencia. Ahora digo, tal cual, vayamos a la vida cotidiana de la gente, vayamos a lo que te pasa a vos, que estás ahí, tenés ganas de dejar tu consulta, tu pregunta a Matías Tombolini, que hoy te responde todo. Ya somos TT, ya somos Tarde Extra, trending topic en este momento, así que mandanos tu consulta, la vamos a pasar y Mati va a responder. Pero antes nosotros tenemos otras preguntas que hicimos con la producción, que también inquietudes propias nuestras, que tenemos ganas de preguntarte. Si te parece, Jesus, tenemos ahí armado ya para ir ahí, vamos con algunos tips de economía, por ejemplo, así de lleno, voy. Comprar con o sin tarjeta de débito. A ver, primero, hay que recordar lo siguiente que es muy importante. Para aquellos que nos están viendo que son jubilados, pensionados o beneficiarios de los planes sociales, la tarjeta de débito permite recuperar hasta 300 pesos mensuales con compras con un tope máximo 300 pesos, que es una herramienta muy buena porque en el año, bueno, es un número que suma. Lamentablemente el gobierno quitó la devolución de IVA para todos los argentinos que era de 4 pesos con 10 por cada 100 pesos, que aquellos que tenían la costumbre de usar la tarjeta de débito tenían allí una ventaja. Si vos me preguntás, uso la tarjeta de débito, me gusta mucho más que el efectivo. Mucho más, ¿sí? Es mucho más seguro. Es más, me voy a tener un tema que muchos creen que es polémico, para mí es una locura que sea polémico, que es: dale la tarjeta de débito a la nena, al nene. Bueno, hoy por hoy ya está. Pero sin duda, exactamente, se armó toda una polémica respecto del tema del uso de tarjeta de débito y de crédito para los chicos. Es mucho más fácil. Si tienen tarjeta SUBE para pagar el colectivo, ¿por qué no pueden tener una de débito, una de crédito que es igual que es dinero electrónico? Es decir, que sos pro a que, digamos, se deje usar el billete. Que podamos manejarnos siempre con tarjetas y demás. La mejor manera, primero, para que todos paguemos menos impuestos, tenemos que pagar impuestos todos. Entonces, por ejemplo, anda a un garage a pagar con tarjeta de débito. No, imposible. 80% de los garages, que aparte ayer me lo recordaron unos amigos, me dijeron: sí, sos muy bienvenido, Tomo, fantástico. Fíjate, pero las veces a mí me ha pasado, de dejar el auto en un estacionamiento, de volver y decir: ay, no tengo cash, no tengo efectivo. Bueno, no te puedo pagar con tarjeta, no, imposible. No tengo que llamar a un amigo, chicos, o vuelvo el otro día. No son 30 mangos, son 150, son 200 mangos. Bueno, sí, por eso. Todo lo que es uso de medios de pago electrónico ayuda al combate contra la evasión. Y después tiene que ver con el manejo del efectivo. Si, por ejemplo, yo vacaciono hace 35 años en Miramar, que es una ciudad que está cerca de Mar del Plata, hace mucho tiempo voy al lugar. A ver, lugar emblemático, no voy a decir el nombre para que me dejen volver. Vamos con la gringa, que es mi mujer, que siempre me dice: Tombo, por favor, te pido no hagas quilombo porque después se nos recontra complica. Nos pedimos todos un panqueque, hamburguesa, bueno, consumo, mi familia somos 5, una pyme tengo, 900 mangos, una cosa así, nada demasiado caro. Momento de pagar, solo efectivo. Pues sí, si me voy 15 días a la costa y quiero comer una vez por día afuera o una vez cada 2 días afuera, tengo que llevar de los bolsos de López para pagar, porque efectivo y efectivo. Totalmente. Bueno, es que se aprovechan ahí mismo, ¿no? Pero es que no, verano, que la otra cuestión es qué hace el gobierno para empujar esto, porque el comerciante en la costa, ¿qué te dice? Te dice: ¿sabes lo que pasa, Tombo? Vos me pagás con la tarjeta de débito, yo tengo que tener el postnet me lo hacen tener durante todo el año, y yo laburo 3 meses, entonces pago un costo que es desproporcionado con las operaciones que tengo. Digo, todo el sistema. Ahora, yo sé que a vos no te gusta el alcohol, pero imagínate en la costa, en Río de Janeiro, Ipanema, te pedís con tu marido una caipirinha. Sí. Hasta la cadera, la caipirinha, en la orilla del mar, 10 reales te lo cobran con tarjeta de débito. Te llevan el postnet inalámbrico y te lo cobran con tarjeta de débito. Argentina tiene un nivel de financiarización, de profundización financiera, de uso de plástico similar al promedio de África. Total. O sea, muy por debajo de la región. Por eso, sin duda, si podemos elegir entre efectivo y débito, y si vas al autoservicio, el chino de la esquina de tu casa, en mi caso, el amigo Martín, cuando le decís: ¿puedo pagar con débito? Hay una cosa que es de fútbol que tenés que usar. Te va a contestar: no tiene. Típico. Entonces ahí tirás una amague. Haces como si fuera un pique corto que te las estás tomando y dices: moment, tiene.
Ah, y aparece. a la primera que dice atrás, que uno se que no. efectivamente. No, Todo efectivo. ok, me voy. Y va a ser como aparece la de débito, que muchos la tienen. Olvídate. Vamos con otro tip para Matías Tombolini, despejando ciertas dudas en este momento. A ver, ¿compra mensual o compra diaria? Bueno, depende mucho de qué es lo que estés comprando. Aquellas cosas que todavía hay días de descuento, promociones. Por ejemplo, se pusieron muy de moda las compras en el mayorista. Sí. Entonces, hay cierto tipo de productos no perecederos fundamentalmente. Útiles escolares, bueno, lo hemos visto, muchos padres que se han juntado para hacer estas compras grandes. Eso es semestral, Sí, eso es sí, mucho sí. más eficiente. En lo que es compra mensual o diaria, todo lo que es no perecedero, vos pensás que invertís en qué sé yo, artículos de limpieza, te rinde más con plazo fijo. Así que mejor la mensual que la diaria. Ahora, lo que te quita es margen de acción para elegir, porque cuando vos comprás mensual, muchas veces cuando comprás alimentos que congelás, bueno, tenés que comer de lo que compraste hace un mes. Claro. Y después la otra es cómo manejar tu stock. Acordate que, aunque parezca increíble, hoy los economistas en realidad nos metemos hasta cómo ordenás, por eso voy por mi tercer matrimonio y yo espero que la gringa me siga aguantando. Hablemos Qué de difícil convivir con un economista. esa alacena. Vos llegás del supermercado y lo que sacás lo pones en la alacena. Sí. Bueno, fantástico. No. Tenés que correrlo, tenés que sacar toda la alacena Tenés que y lo tener que está en el como fondo una te lo para guardería, adelante. Claro, porque si no rotás el stock, siempre usás lo último y lo que compraste primero queda viejo y se vence. Es tremendo, sí, a mí me pasa mucho eso. Por ahí tenés quesos, también en la heladera te pasa, ¿no? Las mermeladas, los quesos que tenés. Y los yogures. Y los yogures, Bueno, que vas yogures, poniendo yo soy adelante los fanático que del yogur. Efectivamente, compraste último. cuando vas a agarrar el último, mirás, está vencido. Ah, porque sí. consumiste Eso más. tiene que ver con la organización del hogar, que bueno, está bien tener un economista entonces en casa que te lo marque. Puede ser Pero terrible, bueno, vamos con otro tip, a ver. ¿Sirve un plazo fijo? Qué buena pregunta. Esta me parece que El mucha plazo gente la fijo tiene. es mejor que nada, pero es la peor de las buenas alternativas. Cuando vos haces un plazo fijo le estás prestando plata barata al banco, que se da vuelta y después lo que hace básicamente es colocarlo en LEVAC con alternativas un poco más rentables. ¿Beneficia Si cobraste apostar a las LEVAC? mucho más la LEVAC que el plazo fijo. De hecho, una LEVAC paga 22%, 22,5%, 23% y un plazo fijo paga 5 puntos menos que eso. Literalmente, suscribir una LEVAC no es tan complicado, mucho más fácil es suscribir un fondo común de inversión que invierta en LEVAC, está tan regulado como un banco, un fondo común de inversión y no tiene tantos costos transaccionales. Es mucho más negocio que un plazo fijo, que claramente es darle plata barata a tu banco. La LEVAC es al Banco Central, no tiene riesgo y te rinde mucho más. Pero vos decís que al momento de invertir, es decir, yo tengo unos ahorros, ¿lo meto en plazo fijo o...? No, suscribo LEVAC, si vos me decís, anda, en el mismo banco que te ofrecen el plazo fijo, seguramente tienen un fondo común de inversión que vos podés invertir en un fondo común de inversión de renta fija. Y claramente vas a ver que rinde más que el plazo fijo, y si no, en una sociedad de bolsa que administre fondos comunes de inversión, pones fondo común de inversión en Google y seguir las instrucciones, es súper fácil. Pero en Argentina nos cuesta mucho ahorrar de manera eficiente. Sabemos que es el riesgo país, el nivel de reservas del Banco Central, en su momento sabíamos que era la cláusula Rufo, todas cosas que son muy interesantes que no sirven para nada. Pura teoría. En cambio, de las cosas que sí sirven, que es cómo hacer rendir nuestro dinero, somos muy malos. Es una de las curiosidades que tiene la mente económica argentina. Totalmente. Bueno, vamos con otra recomendación, tip, consejo a partir de esta pregunta. ¿Sirve? Ah, no, ya la habíamos hecho. Plazo fijo, ¿conviene comprar dólares? A ver, ¿sí o no? Sí o no. Yo lo que todo indicaría que en los próximos 3 meses el dólar va a estar bastante planchado. De hecho, comparado con las alternativas que te ofrecen tasa en pesos, hoy es mejor estar en pesos y, en todo caso, de a poco ir comprando dólares cuando vas cobrando la renta derivada de esos pesos. Lo que también es cierto es que hoy el precio que tiene el dólar no invita a vender lo que tenés para colocarte en pesos. ¿Qué hacen los fondos de afuera? Hoy literalmente entran dólares de afuera, se dan vueltas, se colocan en tasa de interés y cuando vence el plazo de la LEVAC, 35 días, capturan la renta, ponerle 1,5 o 2% mensual y recompran los dólares. Hoy me parece que el dólar tiene un precio para no vender y es tentador, vamos a decirlo. Sí, es cierto que en torno de 15,70 es un activo que parece tentador. ¿Qué pregunta me tengo que hacer al momento de comprar dólares? Es,
siempre en términos comparados. O sea, ¿cuál es tu costo de oportunidad? ¿Qué es lo que dejas de hacer? Cuando compras dólares, dejas de hacer un plazo fijo, ponele, o dejas de suscribir una LEVAC. Si vos crees que al final del periodo que estás pensando, o sea, por ejemplo, estás pensando en la fiesta de 15 de la nena, que es dentro de, no sé, un año. Sí. Sí, bueno, ¿cuánto creo que va a estar el dólar acá un año? No sé, 19. Bueno, 19 dividido 15,70 te va a dar un porcentaje y decís, eso es más o menos que lo que yo obtengo si coloco la plata en un plazo fijo. Bueno, si te da más el plazo fijo, hace plazo fijo o LEVAC. Claro, y si no, compra hay que dólares. analizarlo Depende todo, de la expectativa que tengas de evaluación a futuro. Todas cuestiones que tienen que ver con que no se desvalorice la guita, en definitiva, también, ¿no? Porque uno tiene plata y dice, ¿qué tengo que hacer? Porque la tengo ahí parada, se va desvalorizando, y que ¿no? el tema tiene que ver con que en Argentina, que vos sabés que es el campeón mundial de la inflación, te doy un dato. Desde que se empezó a medir la inflación bien, o sea, desde que existe algo parecido al índice de precios que releva el INDEC, eso fue hace 73 años. Inflación de un dígito de los 73 años tuvimos solamente 14. O sea, de los últimos 73 años, 59 años, Argentina tuvo inflación de 2 dígitos. Y dentro de esa inflación de un dígito, gran parte fue en la convertibilidad. Quiero decir, Argentina es el país con más inflación del mundo. Sí. Si hacemos un campeonato mundial de inflación, del 45 para acá, En algo ganamos, increíble. O sea que igual, Tombo, ¿ya terminamos con las consultas? Nos queda una más, Dale. queda una más. A ver, la tenemos por allí. ¿Cómo disminuir el impacto de ganancias? ¿Qué bueno, tema a ver, claramente ahí lo que hay es un conjunto de alternativas que ofrece la nueva ley que se votó, que tienen que ver fundamentalmente con, primero, preguntarle a tu empleador cuáles son las cosas que podés desgravar, y si no, lo buscas en internet. Por ejemplo, el alquiler. Sí. Entonces, si vos estás comprendido en ganancias, con subir, por ejemplo, a la página AFIP un PDF, una foto sacada con el celular de tu contrato de alquiler, ya podés empezar a desgravar justamente hasta 4.000 pesos mensuales o el 40% del monto del alquiler. Claro está que para esto tenés que tener un recibo de quien te alquila. Y eso es algo que las inmobiliarias están trabajando para poder implementarlo. No depende de la inmobiliaria, sino del dueño de la propiedad. Y también no tenés que ser propietario para poder desgravar el alquiler. Algunos de los tips que tienen que ver con un impuesto que fue muy pesado sobre la clase media, que proporcionalmente hoy es más bajo, esto hay que decirlo, es más bajo que hace 2 años. Totalmente. Igual toda la situación de los alquileres, los inquilinos, la morosidad que hay, tal vez el mayor registro en años, ¿no? Sí, lo que pasa es que no puede pagar. Y porque cuando te cuesta llegar a fin de mes, esta es una de las consecuencias. Bueno, ahí está. Entonces, el crecimiento de Matías Tombolini inversamente proporcional al crecimiento de la economía, porque la verdad que te ha sido, o sea, todos te quieren consultar, estás en un gran momento, hay que decir, es un ¿no? lindo momento. Sí, es un lindo gracias, Tombo, por haber gracias venido. Genio total. Así que seguramente vas a seguir viniendo, porque vamos a seguir hablando de economía, que es un tema que nos preocupa a todos los argentinos. Ahora nos